Agradecidos de que hayas llegado a este oasis de luz con la reverenda Ana Quintana. Revana, un regalo de paz que se nos ofrece todos los lunes, no solo para cargar la batería de la semana, sino también para explorar conceptos de espiritualidad práctica que apoyan nuestra transformación personal. Únete a ella en un maravilloso inhala y exhala, en preparación para otro viaje de transformación espiritual, ofrecido desde el amor divino en que siempre somos sostenidos. Bienvenidos a De Viaje con Revana, y lo hacemos con un inhala y exhala. Inhala, exhala, confía, todo está bien. Programa 264. Los asuntos no son siempre lo que parecen ser. Juzgarlos correctamente puede cambiar tu vida. Richard Hafoya en La Búsqueda. Saludos y bendiciones. Sean bienvenidos a otro viaje de transformación espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana y te doy la bienvenida a este espacio. Yo soy ministro de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que honra todos los caminos a Dios, porque entiende que en realidad, en espíritu y en verdad, somos uno todos. Estamos todas las semanas explorando algún principio de verdad espiritual que pueda enriquecer nuestra vida. Y en el día de hoy vamos a estar trabajando con algo que podemos decir es universal. Hay una tendencia en el ser humano a juzgar a otros, juzgarnos a nosotros mismos. Y eso no lleva a nada positivo. Y en el día de hoy, con mi compañero Baldo Mora, vamos a estar dialogando de este tema para ayudarnos a cada uno de nosotros a liberarnos de la crítica, de la condena y del juicio. Comencemos entonces con una cita de Jesús. Esto nos va a poner en órbita enseguida. Y la cita es de Juan 7:24, que dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ok? Osvaldo, ¿por qué juzgamos? Buenos días, gracias por la pregunta. O buenas noches. Buenas noches. Sabes que justamente parte de la rueda de la identidad de los 12 poderes se sostiene en la capacidad del juicio. ¿Y con qué elementos yo vengo a enjuiciar? Obviamente, si tengo la conciencia del mundo, compañera, si tengo la conciencia de la raza o de la conciencia colectiva, partimos de una premisa que es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, yo desde pequeñito vengo escuchando, ay, es que eso está mal, es que eso está mal, eso no se hace. Y entonces mi pregunta siempre fue, si eso no se hace, ¿por qué lo hacen? O sea, me rascaba la cabeza, yo decía, eso no se hace. Entonces, ¿por qué lo hacen? Yo veía pues cómo miembros de mi familia se pegaban a la fiesta, se emborrachaban, luego habían disparos al aire y toda la cosa, y eso está mal. Entonces, ¿por qué lo haces? Si beber alcohol es malo, ¿por qué lo haces? ¿Sí ves? Hay como que una fuerza inconsciente de la raza, de la fuerza de la colectividad que se sostiene en eso, en el bien y el mal. Entonces todo es cultural, todo es por zona, entre lo que esté bien y lo que esté mal. Entonces, normalmente nosotros comenzamos a desarrollarnos en una cultura en la que hay que tener mucho cuidado de la vergüenza con el qué va a decir la gente. Entonces, todo lo malo hay que esconderlo y tener la apariencia, porque por aquí dice justamente que las apariencias engañan, y tener la apariencia de que todo está bajo control
¿Para qué? Para no ser enjuiciados, para no ser juzgados por la misma cultura a la que yo me vivo enjuiciando. ¿Sí ves? Es un juego cultural, es una conciencia de inconsciencia la que nos tiene a nosotros en este juego, en donde normalmente no nos sostenemos. Cuando estamos en la conciencia del bien y el mal, compañera, ya para cerrar mi intervención, cuando estamos en la conciencia del bien y el mal, que es la conciencia del ego, no estamos en la conciencia justa del Cristo, porque es lo único que puede a nosotros crearnos justicia, conexión con la divinidad, es el Cristo en nosotros. Desde el Cristo, ¿tú qué vas a enjuiciar si lo que te produce es amar? De hecho, me encanta una cita de nuestra amada Madre Teresa que decía, si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Y lo que tú estás diciendo es, si realmente tú reconoces el Cristo, la divinidad en otro, y la ves en ti, es imposible juzgar. Tú tienes que separar entre una acción y lo que es la persona. A lo mejor es un acto que no es el correcto, un acto que a lo mejor probablemente nosotros no haríamos. Pero al final del día no sabemos las interioridades de por qué una persona en un momento dado llega a hacer lo que hace. Probablemente nosotros no hemos tenido que enfrentar situaciones o experiencias que no nos hacen ni por un momento contemplar el hacer un acto como ese. Pero una cosa que, y esto lo habla, se habla en el campo de la inteligencia espiritual, el trabajo que yo siempre cito, el libro de las destrezas de la inteligencia espiritual de Cindy Wigglesworth. En un momento dado ella dice que cuando una persona está en altos niveles de inteligencia espiritual, su ego es como que está más domado y es capaz de autoanalizarse y decir, si yo hubiera estado en unas circunstancias como esta persona, habiendo vivido esto y esta otra experiencia, ¿hubiera la mínima posibilidad de que yo también hubiera reaccionado así? Y ella dice, si tú te contestas que realmente, probablemente no, pero existe una mínima posibilidad, tú entonces estás diciendo, es imposible yo venir y ser un juez de esa persona, porque al final del día yo también en circunstancias similares lo hubiera hecho. Entonces ella dice que tener esa capacidad es de ser una persona espiritualmente inteligente. Pero ¿qué es lo que sucede? Y aquí es el punto de lo que estábamos hablando hace un rato. Esto envuelve tú removerte de la apariencia de lo que esa persona está demostrando y separar tu propio prejuicio o tu propia visión y meterte a un nivel bien profundo, como dirían, en los mocasines de esa otra persona. Y yo te decía, en situaciones, por ejemplo, que yo he vivido con seres queridos, que me he visto, que me he sentido juzgada y no me he sentido bien. Y entonces mi reacción tiende a ser juzgarlos porque me está juzgando
y porque no entiendes realmente mi proceso y como si tú me quieres no puedes ver realmente lo que yo estoy viviendo y me meto en ese rollo, me quedo en ese rollo y empiezo a hacer exactamente lo que el otro está haciendo, empiezo a juzgar porque me está juzgando. Y entonces, ahí creo que a medida que uno va domando este ego, he tenido experiencias o momentos donde digo, déjame yo cerrar mi propio drama y meterme en el drama del otro. Y ser lo más compasiva y empática posible y decir, déjame ponerme cómo yo me sentiría viviendo esto, aunque pueda pensar, no, pero lo pudiste evitar y tú te metiste en el propio problema y estás viviendo eso, pero sé tan empática de decir, ok, cometí un error y está viviendo las consecuencias. ¿Cómo se debe estar sintiendo esa persona? Y las veces que he hecho ese ejercicio y he entrado ahí profundamente, cuando regreso, digo, es que no puedo juzgar. Y entonces me doy cuenta que juzgamos cuando estamos bien en el ego y nuestra compasión es limitada. Mientras vas navegándonos en tus palabras, viene a mí yo en algún momento, ¿no? Escucho la voz que me dice Job 10:10. Entonces yo tengo una app en mi teléfono que es la Biblia, voy Job 10:10, pongo el audio, me pongo a escuchar y lo que escucho me queda así todo, se me paran los pelos, ¿no? Que decía, detesto mi vida. Detesto todo lo que pasa en ella. ¿Por qué tiene que seguir pasando y pasando y pasando todo esto, desgracia tras desgracia? Y yo me quedo así como que me hubieran dado un electroshock. Y digo, a ver, ¿de qué se trata esto, no? Y entonces comienzo a indagar, y me he puesto el audio de todo el libro de Job. Me parece una historia fabulosísima. Sí. Job es ese estado de conciencia en nosotros donde se hacen todas las cosas bien. Si ves, tienes la calidad de las cosas por hacerlas bien. Y Job es de los que estaban haciendo las cosas bien en resistencia a las cosas malas. Él no hacía el bien por esencia. Él lo hacía desde esa conciencia de esto es bueno, esto es malo. Entonces Job precisamente entra en esa, vamos a decir, en esa rueda de prueba que le pone Dios para ver si realmente es que es tan como dice. Y cayó tan bajo, le mataron a los hijos, le acabaron los animales, toda su riqueza se fue para el piso, se quedó en nada. Entonces aquí viene la parte clave, compañera. Job recibe la visita de 2 amigos. Y esos amigos, y me parecía tan real a mí todo eso, ¿no? Porque cuando estoy en un problema, vienen 2 amigos vienen a visitarme o a preguntar qué me pasa y comienzan a decirme lo que yo debía haber hecho. Es que si tan solo hubieras, es que mírate, y es que si tú hubieras hecho esto, ¿te acuerdas que yo te dije? Y comienzan y no ayudan en nada, no ayudan en lo absoluto. Entonces Job, lejos de verse sostenido con sus amigos, simplemente se sintió mucho más deprimido por la presencia de sus amigos, porque sus amigos, lejos de darle apoyo, decían juicio de todo lo que no hizo bien. ¿Qué apoyo es ese? Entonces en eso viene con nombres sí, yo no estoy muy familiarizado, pero viene otro conocido. Y este es el que le enfoca a Job en el camino adecuado. Y hasta que se somete, y justamente Dios le comienza a hablar. Y
hay una parte en la que Dios le dice a los amigos, refiriéndose a sus amigos, le dice a Job, porque esos dos tontos amigos tuyos. Entonces yo, cada vez que alguien veo que están aconsejando a alguien por lo que no hizo bien, le digo, aquí están los dos tontos amigos a los que se refiere el libro de Job, que siempre los tenemos. Entonces, el momento en el que Job reconoce que sus amigos, aquí viene la clave, que sus amigos no hicieron sino justamente lo que debían hacer según su estado de conciencia. Entonces Job ora por los amigos. Ora porque la conciencia y la luz de Dios que él está dándose cuenta que él estaba separado, por eso del bien y el mal, que llegue a sus amigos. Y el momento en el que Job ora por sus amigos, Dios le devuelve absolutamente todo y multiplicado, el doble de lo que le quitó. Y cuando, o sea, que es una entrega, cuando ya se entrega, se somete. Cuando ya se entrega, pero no deja de ser bondadoso con aquellos que lo enjuiciaron. Sí. Como tú dices, yo tengo que salir de ese rollo, porque también estoy enjuiciando. Sí. Entonces, el momento en el que solamente en conexión divina yo puedo bendecir esa presencia de mis amigos, oro por mis amigos, entonces Dios me restablece eso que es de corazón mío. Fíjate que, y te voy a dar una cita de la búsqueda que habla en cierta manera de eso, que dice, porque lo que tú estás diciendo es cómo él recobra su bien, ¿verdad? Claro. Y dice, cuando practicamos el hábito de juzgar por las apariencias, nos separamos del bien que la situación o persona nos ofrece. Es un hábito tan destructivo e improductivo que es difícil creer que cualquier persona querría participar en él, y sin embargo, ¿cuántos de nosotros aún persistimos en él? Pero lo que quiero enfatizar aquí es que el juzgar nos separa del bien que la situación o la persona tiene para ofrecernos, y que no podemos juzgar por las apariencias, aun lo que pueda parecer como negativo o malo o deplorable, puede ser que tenga un aspecto positivo. Y como se nos dice aquí, que nos habla de los cactus, el cacto, mira qué cita más buena, dice, el cacto que parecía hostil, que clasificamos como uno de los errores de la naturaleza, contiene agua que ha salvado y rescatado a muchos viajeros de la muerte en el desierto debido a la deshidratación. O sea que realmente el bien de Dios y la bondad de Dios es soberana sobre lo demás. Y yo creo que lo que dice, cuando volviendo a la cita de Juan 7:24, que Jesús dice, no juzguemos por las apariencias, sino por justo juicio, lo que se nos dice en la búsqueda es que, y voy a volver a poner esta imagen una vez más, dice que hay una gran diferencia entre juzgar y usar el buen juicio. El reconocimiento de que el Cristo mora en todo individuo es usar tu juicio. O sea que el justo juicio es cuando somos compasivos y vemos el Cristo en otro. Eso es bien sencillo y bien poderoso, Osvaldo. Y justamente, compañera, la imparcialidad a mí es como que me pone en el equilibrio, ¿no? Es cuando, bueno, yo soy papá y tengo 4 hijos. Entonces, si yo no fuera imparcial, no podría sostener las cosas en justicia. Ah, sí. Porque es lo más sencillo desequilibrarse. Porque, ojo, aquí está la clave, compañera, es muchas veces yo juzgo las cosas desde lo que a mí me gusta, de lo que a mí me gustaría, versus a lo que realmente es. Entonces,
Yo, por ejemplo, yo no puedo juzgar un alimento por lo sabroso que es. Es que a mí me encanta esto, ¿cómo santo? Tiene que ser bueno porque es delicioso. No, las apariencias engañan. Realmente, el amor aquí viene a ser la clave, pero no es de ese amor que me da la cabeza o la mente o el ego que me dice esto es bueno porque tiene buen sabor. Esto es lo típico. Conocí a alguien, Osvaldo, estoy fascinada. ¿Qué pasó? Es que tiene todo lo que yo. No pasa por ahí un par de meses y es un. Entonces si yo escucho todo lo que me gusta, eso ya debe ser una alarma, ya debe ser una bandera roja. Y dice, hello, párale atención porque está demasiado bonito para ser cierto. Entonces, no que no te merezcas una cosa de esas, pero haz la prueba. Dale con equilibrio. No te lances antes de que, porque el justo juicio, compañera, no es solamente lo que yo puedo pensar acerca de otra cosa, sino ese pensamiento me lleva a tomar acciones también. Ah, sí. ¿Sí ves? Y entonces ahí es en donde, como tú dices, al principio decimos, sí, el juicio hay que dejar de enjuiciar. No, pues espérate, si es que ese es justamente el motor de tus acciones. ¿Con qué juicio estás tú hablando? ¿Con qué juicio estás pensando? Es con el mismo juicio que estás haciendo las cosas. Y probablemente, si somos bien severos en el juicio de otros, la gran posibilidad es de que estamos juzgándonos a nosotros mismos. Y esto es como un acto de desamor hacia nosotros y hacia los demás. Y el juicio, todo lo que no esté anclado en amor, no progresa, no es bueno. Así es una invitación al amor y a la compasión. Quiero dejarte con estas perlas de sabiduría. Juzgar solo por las apariencias externas es un error, porque los asuntos y las condiciones son raramente lo que parecen ser. Cuando juzgas o condenas severamente, pasas por alto la presencia del Cristo en la persona. La desaprobación de una persona es la desaprobación de Dios. Hay una gran diferencia entre juzgar y usar el buen juicio. Debes amar la esencia divina tuya y de cada persona. Mas no tiene que gustarte la conducta impropia de otro. Juzgar erróneamente impide tu crecimiento espiritual. Es bien importante que llevemos eso. Cuando nosotros juzgamos erróneamente, estamos impidiendo nuestro propio crecimiento espiritual. Por eso nuestra oración debe de ser, y en este momento inhalamos y exhalamos ya cerrando nuestro viaje, diciendo gracias Dios por la presencia del Cristo en mí. Ahora busco la misma presencia en todos. Ayúdame a usar mi juicio rectamente, a ver cómo tú ves. Si enfrento acciones que no me gustan, ayúdame a comprender que son hechas por un hijo tuyo, de manera que yo pueda alejarme de ellas con un corazón amoroso. Gracias, Dios, por mi buen juicio. Y gracias a ti por estar abierto y receptivo a esto. Y propóntelo esta semana, ponte a dieta de la crítica, de la condena, del juicio, empezando contigo mismo, y vas a ver un cambio de energía maravillosa. Con eso entonces me despido, siempre dando muchísimas gracias por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Y así termina este mensaje de abundancia de Revana.
Esperamos que sus palabras contribuyan a tu renovación. Tú también puedes ayudarnos a continuar ayudando a otros en su camino de transformación. Si encuentras valor en el ministerio de Revana y Unity Comunidad de Luz, tú puedes hacer una diferencia al realizar una donación de cualquier cantidad. Es muy fácil. Visita unitycoml.org y dona la cantidad que tú quieras. Puedes hacerlo ahora mismo. Tu contribución hará posible que, como tú, otros también transformen su vida en abundancia. Recuerda, unitycoml.org. Muchas gracias. Conéctate conmigo una vez más esta semana visitando a revanaquintana.org y sé parte de nuestro servicio los domingos a las 9 de la mañana, hora este, en Encuentro Espiritual. Para volver a escuchar este u otros programas de Viaje con Revana, sintonízalo en tu plataforma de podcast preferida, SoundCloud, Spotify o iTunes. Culminamos con la oración de protección. La luz de Dios nos rodea, el amor de Dios nos envuelve, el poder de Dios nos protege, la presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios está con nosotros.